las páginas de un libro de física fundamental. Y no me acuerdo qué es lo que hasta dónde habíamos analizado. Señor Zúñiga, usted que es hombre joven que se acuerda de todo. Me quedo el miedo, pero creo que en esa página. Esa, Fue efecto fotoeléctrico. creo. Ya. Señor Medina Francisco, usted que siempre está atento. O la siguiente, no estoy seguro. Es que yo lo leí completo. Yo lo terminé. Esa página también la vimos, creo, sí. Sí, ya, entonces. Vamos viendo. Veamos, recordemos entonces. Entonces, tenemos de que la energía, ¿cierto?, no es continua, sino que está determinada por paquetes de energía que se manifiesta a través de los fotones. Y esa energía está determinada por HF, donde H es la constante de Planck, F la frecuencia que posee el fotón y N es el número de fotones. Bueno, como es energía, Profe, ¿sí? entonces no depende la amplitud de la energía de la luz. En la onda sí, ¿ya? Pero aquí estamos analizando esta radiación como cuánto, como corpúsculo, como cuerpo. Y por eso que digo, N son los corpúsculos que son los fotones, ¿ya? En una onda, efectivamente, la energía está relacionada con la amplitud. Y hay una relación entre esa onda y ese corpúsculo, ¿ya? Porque acordarse que estas radiaciones son duales. Lo hacen como onda cuando se propagan y en su interacción con la materia lo hacen como corpúsculo, como fotones. Entonces, tenemos de que es eso, ¿cierto? De que esa energía corresponde a el número de veces que tenemos ese paquete de energía más pequeño que está dado por HF. Bien, pero ¿qué es lo que ocurre? De que esta energía, ¿cierto?, manifestada en los fotones, cuando incide sobre una superficie, es capaz de que los electrones, ¿ya?, sean sacados de su posición y adquieran una energía cinética. Y esa energía cinética es equivalente a la energía potencial eléctrica. ¿Ya? Y ¿cierto?, hay un valor mínimo para que, ¿dónde está el monito? Aquí está. Para que la radiación, esta energía, saque al electrón de la órbita en el que está. Esa energía suficiente corresponde a lo que es el trabajo de extracción, que es característico para cada sustancia y está dada por la misma ecuación, HF, pero para una frecuencia fundamental que tiene cada elemento. Y de esta energía, entonces, si la energía suficiente es igual a H por la frecuencia fundamental o la umbral, el cuerpo puede salir del electrón, puede ser sacado. Y la energía sobrante es la que le imprime esta energía cinética al electrón. Por lo tanto, esta energía HF que se le entrega va a ser
ocupada en extraer el electrón de la órbita, sacarlo de la órbita, más la energía cinética que adquiere, que es lo que tenemos acá, donde este trabajo de extracción, ¿cierto? Es H por F0. Aquí está, H por F0, ¿cierto? Donde F0 es la frecuencia umbral del electrón liberado. Bien. Bueno, por lo tanto, entonces esa energía cinética es la constante por la variación de la frecuencia que experimenta, ¿cierto? Esta radiación. Por otro lado, en el proceso inverso, ¿cierto? ¿Ya? Cuando tenemos que hay electrones, porque el efecto fotoeléctrico es cuando una radiación choca contra una superficie y salen electrones. Eso es el efecto fotoeléctrico. Una radiación llega a la sustancia y le arranca electrones. Pero ahora el otro proceso, donde llegan electrones a la superficie y se emite una radiación, ¿ya? Se emite una radiación, que son los rayos X. Se basan en el mismo principio, solo que, ¿cierto? ¿Ya? Aquí hay una diferencia potencial por unidad de carga que constituye la energía suficiente, y esa energía suficiente, ¿cierto? Hace de que se emitan estas radiaciones, ¿ya? Que son los rayos X. Bueno, aquí no es necesario trabajo de extracción, es despreciable porque ya emiten, ¿no es cierto? Llegan electrones. Bien, corresponde a los rayos X, esas emisiones que se emiten. Pero cuando los fotones llegan, ¿no es cierto? Esta radiación llega, lo que llegan aquí son paquetes de energía que llamamos fotones, ¿cierto? Esos van a chocar contra los electrones y van a hacer variar la cantidad de movimiento de estos electrones, ¿ya? Y eso está regido por lo que se conoce como efecto Compton, que es lo que tenemos acá. ¿Ya? Dice, ya hemos visto ya dos interacciones entre fotones y partículas materiales, el efecto fotoeléctrico y la producción de rayo X. En ambos casos el fotón o se genera o desaparece como tal. Podríamos preguntar ahora si es posible que haya una interacción diferente entre un fotón y un electrón. ¿Podrían ellos chocar como si fueran dos bolas de billar? No. Entonces, ¿qué es lo que acontece? ¿Cierto? Tengo el fotón. El fotón es energía manifestada en un paquete de energía. Se choca contra un electrón, ¿no es cierto?, al llegar a una superficie. Vamos a suponer de que, ¿no es cierto?, ese electrón está en reposo. ¿Y qué es lo que se observa? Se observa que cuando el fotón impacta al electrón, ese electrón, ¿ya?, adquiere una energía cinética. Por lo tanto, va a adquirir también una cantidad de movimiento. Pero la energía que tenía en un principio el fotón va a variar. Entonces, ¿ya?, si hacemos el análisis aquí, porque se va a producir una desviación, ¿cierto?, entre el fotón y el electrón, ¿ya?
Entonces, si analizamos las cantidades de movimiento y las energías, ¿no?, tenemos que determinar las componentes rectangulares, ¿no?, de la cantidad de movimiento en base a las desviaciones que experimentan, ¿ya?, el electrón y los fotones. Anda la cuestión, ya. Entonces, ¿se acuerdan de la descomposición? Tenemos HF' partido por C. Y si descomponemos, tenemos esta componente que es con coseno, ¿ya? Y esta componente vertical que es con seno. ¿Ya? Entonces, horizontalmente, aquí tiene que haber conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento antes del impacto tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después del impacto. Bien, y también si es un choque perfectamente elástico, como se da en estas partículas, la energía antes del impacto debe ser igual a la energía después del impacto. ¿Qué es lo que tenemos manifestados en esto, en esas ecuaciones? ¿Ya? Y encontramos de que efectivamente la energía, ¿cierto?, del fotón, ¿ya?, la energía del fotón cuando impacta va a hacer de que el electrón adquiera una energía cinética, ¿ya?, y la energía del fotón cambie porque va a cambiar la frecuencia. Bien. Eso es el efecto Compton. Y después vamos a analizar lo otro. Veámoslo hasta ahí. Entonces, veamos algunos problemas de eso, de esa materia. Física cuántica, problema de física cuántica, entonces, aquí está. Ya. Pero también eso tiene que estar con una solución, ¿no? Solución de termodinámica, respuesta a las leyes de la termodinámica, problema final de termodinámica, solución, problema, ¿dónde están? Física cuántica, problema de física cuántica. Desarrollo, Arriba. problema arriba, ahí está. Ya, parece que tenés que ordenar esa cosa, ya. Entonces, veamos, ¿cierto? No, pues acá está, ya. Tenemos los problemas. Dice, ¿cuál es la energía de un fotón cuya longitud de onda, fotón de luz, cuya longitud de onda son 5000 A con la cosita arriba? Esa A con la cosita arriba es Armstrong y equivale a 10 elevado a menos 10 metros. Entonces aquí tendríamos 5000 por 10 elevado a menos 10 metros, o lo que es lo mismo 5 por 10 elevado a menos 7 metros. Por lo tanto, tenemos que la energía, ¿cierto?, está dada por HF. ¿Ya? Pero no conozco la frecuencia, pero es una radiación, es luz. Y la rapidez de propagación de la luz es longitud de onda por frecuencia. Por lo tanto, ¿cierto?, tengo que la frecuencia son la velocidad de la luz 3 por 10 a la 8 metros por segundo y la longitud de onda me dice que son 5000 Armstrong. Eso es 5 por 10 a la menos 7 metros, lo que nos da una frecuencia de 6 por 10 a la 14 Hz. Y lo reemplazamos, entonces tenemos la energía de ese fotón, ¿ya? 3,9
por 10 elevado a menos 19, puede ser 4 por 10 elevado a menos 19. Bien. Veamos entonces el segundo. Sí, hay 4 por 10 elevado a menos 19. Ya. Dice, ¿cuál es la energía de un fotón de luz azul cuya longitud de onda es 4000 Armstrong? Bueno, exactamente igual, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí me piden que esté expresada en electronvolt. Entonces, HF, H es la constante de Planck. La frecuencia no la conozco, pero la puedo determinar, ¿cierto? Velocidad de la luz partido por la longitud de onda, y esa frecuencia sería 7,5 por 10 elevado a 14 Hz. Reemplazamos y nos queda que la energía son 4,97 por 10 elevado a menos 4 por 10 elevado a menos 19 Joule. Pero tengo que expresar esa energía en electronvolt, que es otra unidad. Pero tenemos que un electronvolt es 1,6 por 10 elevado a menos 19 Joule. En consecuencia, esta cantidad debo dividirla por esta y me queda que es 3,108 electronvolt. Esa sería la energía asociada al problema 2. 3,1 aproximado. Después dice mostrar que la energía en electronvolt de un fotón de longitud de onda en Armstrong está dada por la relación E en electronvolt 12.400 partido por lambda en Armstrong. Entonces, 3. La energía es HF, pero F es C partido por lambda. Entonces, tenemos que un electronvolt son 1,6 por 10 elevado a menos 19 Joule por electronvolt. Entonces, lo expresamos, C, ¿cierto?, es la velocidad de la luz, y lambda en Armstrong, y el Armstrong es 10 elevado a menos 10 metros. Si efectúo esa relación, ¿ya?, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que nos da esta cantidad, 12.431,25 partido por la longitud de onda expresado en Armstrong, electronvolt, que es lo que nos pedía que determináramos, que mostráramos esta relación. El otro dice un transmisor de radio de 10 kilowatts. ¿A qué corresponderán esos 10 kilowatts? Preguntemos porque me está dando sueño aquí. Carmina, ¿a qué corresponderán esos 10 kilowatts? ¿A la energía? ¿A qué, perdón? ¿A qué magnitud física corresponderán esos 10 kilowatts? Ay, se me fue. Em,
¿La energía? Energía. ¿Qué dices tú, Florencia? Florencia Martínez. ¿Qué es energía? Energía. ¿Mm? A ver, sigamos. Paula Novoa, aquí corresponde. A la energía está bien lo que están diciendo. Ya. ¿Qué dices tú, Sebastián Arzola? Mathieu. Potencia. Energía por unidad de tiempo. Por ahí me gustó más energía por unidad de tiempo, porque eso es potencia. De la Es potencia. energía por unidad de tiempo. Y eso corresponde a la potencia. Entonces, ¿ya? Tenemos la potencia que corresponde a la energía por unidad de tiempo y 1,5 megaciclos. Allí tengo la frecuencia. Entonces me están pidiendo cuántos fotones fueron emitidos por cada segundo. Entonces vemos acá. La energía es n, el número de fotones, frecuencia y constante de Planck. La energía entonces sería HFN FH o HFN. Por lo tanto, el número de fotones sería la energía partido por HF. La energía me dicen que son 10.000 joule por segundo por cada segundo. Y H 6,63 por 10 elevado menos 4. No, menos 34. ¿Ya? Y por la frecuencia, que es 1,5 megahertz. Es decir, mega, el prefijo mega es 10 elevado 6. Si hacemos la operación de los valores, encontramos que es 1,0055 por 10 elevado 31 fotones. Es decir, serían 10 elevado a 31 fotones, porque eso lo aproximamos a 1. El 5. A ver, dice, iluminando una superficie con luz de cierta frecuencia, se necesita un cierto potencial para frenar todos los electrones emitidos. Se varía la frecuencia de la luz y se observa que el potencial de corte ha variado 6,63 volts. Pregunta, ¿cuál es la variación de la frecuencia? A ver. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Hay una energía potencial, ¿ya? Que correspondería a la energía entregada menos la energía, menos el trabajo de extracción. Entonces, allí, ¿qué es lo que acontece? Tenemos que hay una variación, ¿cierto? Una variación de la frecuencia. Entonces nos quedaría H por F menos F0, que es la variación de la frecuencia. Y me preguntan cuál es esa variación. Por lo tanto, despejamos delta F, sería el electrón por la variación del potencial partido por H.
Entonces, el electrón tiene una carga de 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Y me dicen que la variación del voltaje es 6,63 joule por coulomb. Porque 6,63 volt, pero volt es joule partido por coulomb. Y dividido por H, que es 6,63 por 10 elevado a menos 34 joule. Haciendo la operatoria, eso nos va a quedar 1,6 por 10 elevado a 15. 15 Hz, porque me va a quedar por 1 partido por segundo, y eso es Hz. Bien. El número 6 dice, ¿cuál es la longitud de onda umbral del tungsteno si el trabajo de extracción es 4,52 electronvolt? Bien. Entonces, ya. El trabajo de extracción es la constante de Planck por la frecuencia. Entonces, determinamos cuánto vale la frecuencia. ¿Cierto? Tenemos que el trabajo de extracción, ¿ya?, sería 4,52 electronvolt partido por 6,63. Pero tenemos que transformar eso electronvolt a joule. Entonces, hacemos la transformación de los electronvolt en joule, teniendo presente que un electronvolt equivale a 1,6 por 10 elevado a menos 19 joule por cada electronvolt. Y el H ya lo conocemos. Hacemos la operatoria y nos queda que es 1,0907 por 10 elevado a 15 Hz. Pero tenemos que... Está poniendo el audio. ¿Ya? Tenemos que la rapidez de propagación de esa radiación es lambda por F. Calculamos lambda, ¿cierto? Porque tenemos la rapidez de propagación y tenemos la frecuencia que hemos obtenido aquí, y encontramos que lambda es 2,75 por 10 elevado a menos 7 metros, y si lo expresamos en Armstrong, ¿ya?, serían 2750,3 Armstrong. Ya, decía la respuesta 2740, y aquí ¿cuánto dio? 2750, no, está malo, ¿no? Miren que usar todos los decimales ahí, ¿no? Ya, veamos entonces. El número 7, el 7. ¿Qué dice el 7? Sea una luz de longitud de onda variable. Cuando su longitud de onda es de 4000 Armstrong, los electrones empiezan a liberarse de la superficie que recibe la luz. ¿Cuál será la energía cinética de los electrones liberados por esta superficie si la luz tiene una longitud de onda de 3000 Armstrong? Resolvemos. Bien.
Ya. A ver, ¿qué dice esta cosa? Que la energía suministrada es ocupada en realizar un trabajo de extracción y darle energía cinética, comunicarle energía cinética a esas partículas. Entonces, la energía cinética, que es lo que me piden, ¿ya? Sería HF menos HF sub 0. Entonces sacamos factor común H y nos queda H, factor común de F menos F sub 0. ¿Ya? H lo conocemos, es una constante, F también lo determinamos y F sub 0 también. ¿Cómo determinamos F y F sub 0? Sabiendo que, ¿cierto? La rapidez de propagación es longitud de onda por la frecuencia, determinamos la frecuencia. Entonces, la frecuencia, ¿ya? La frecuencia la frecuencia emitida es 10 elevado a 15 Hz. Y la que adquiere la partícula sería 0,75 por 10 elevado a 15 Hz. Es decir, es menor. Ya, reemplazamos entonces esos valores acá y vamos a llegar que la energía cinética son 1,6575 por 10 elevado a menos 19 Joule. Pero eso lo expresamos en electronvolt. Generalmente la energía en estos problemas se expresa en electronvolt. Si hacemos la relación, encontramos que es 1,036 electronvolt. Señora Arriagada, ¿por qué dividí por 1,6 por 10 elevado a menos 19? Señora Arriagada. Señora Arriagada. Sí, profe. ¿Por qué dividí por 1,6 por 10 elevado a menos 19? No lo sé. No lo sabe. ¿Qué ha estado haciendo todo este tiempo? Desperdiciando su vida. No, para nada, profe. Ojalá. Porque aquí dividí por 1,6 por 10 elevado a menos 19. ¿Por qué hice eso? Lo dividí. Señor Veloso. Es la masa del electrón, ¿no? No. No es la masa del electrón. Señorita Agüero Soler. ¿Por qué? Porque, a ver, usted, señora Arzola, dígale por qué dividimos por 1,6 por 10 elevado a menos 19. Para pasar la unidad electronvolt. Sí, pero ¿por qué lo dividí por 1,6, no por 5 o por 1200 o por 1.000.000? Ah, no, eso no sé. Ahí me pillo. Porque esa es la equivalencia, porque corresponde a la energía que adquiere un electrón sometido a una diferencia potencial de 1 volt. De allí viene el electronvolt. ¿Ya? Y eso es la relación, porque es la energía que adquiere un electrón que tiene una carga de 1,6 por 10 elevado a menos 19 Coulomb, al someterlo a una diferencia de potencial de 1 volt. Por eso que tiene ese valor.
Bien. Sigamos entonces. Sigamos, donde no, pues acá donde estoy. Ya. A ver, el trabajo de extracción del sodio dice que es 2,5 electronvolt. ¿Cuál es la longitud de onda umbral para una superficie de este metal? Bien, entonces la frecuencia umbral es F sub 0, por lo tanto, la longitud de onda umbral es lambda sub 0. Y después tenemos que ver cuál es la energía cinética de los electrones liberados por esta superficie para una luz de 4000 angstrom. En consecuencia, tenemos que el trabajo de tracción, ¿cierto?, es H por F0, pero la rapidez de propagación es longitud de onda por la frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia es rapidez de propagación de la luz partido por longitud de onda. Si reemplazamos aquí, nos va a quedar eso. Como requiero la longitud umbral, reemplazo y me va a quedar que esa longitud umbral es la constante por C y partido por el trabajo de extracción. Realizamos los cálculos después de reemplazar, ¿ya? Y nos da que eso es 4972,5 angstrom. Pero después nos piden que determinemos la energía cinética, pero la energía cinética es la energía del fotón, trabajo y la energía cinética del electrón. Por lo tanto, la energía cinética, ¿cierto?, sería la energía total menos el trabajo de extracción. Me dan el trabajo de la extracción, ¿ya? Pero ojo, me lo dan en electron volt. Y aquí, para calcular HC partido por lambda, lo estoy calculando en Joule. Entonces, hay que expresar siempre las magnitudes en una misma unidad. Es decir, las magnitudes tienen que ser homogéneas. Si lo tengo en electron volt, los Joule tengo que transformarlos a electron volt. O los electron volt transformarlos a Joule. En este caso está transformada, ¿cierto?, de Joule a electron volt. Y eso sería 3,1 electron volt menos los 2,5 serían 0,6 electron volt. Esa sería la energía cinética que adquieren esos electrones, en este problema en particular. La 10. ¿Cuál es la mínima diferencia de potencial entre el filamento y el anticátodo de un tubo de rayos X para que el tubo produzca rayos X de longitud de onda 0,5 angstrom? Bien. Entonces, A y B dice, ¿cuál es la longitud de onda más corta producida en un tubo de rayos X que funciona a 2 millones de voltios? Bien, entonces, ahí lo tenemos. Oh, me estoy pasando.
Ya, aquí sí. Entonces tenemos que en este caso tenemos que la energía potencial es equivalente a la energía del fotón, ¿cierto? Y la frecuencia es longitud de onda partido por la, no, la velocidad partido por la longitud de onda. Entonces la longitud de onda sería HF partido por E por B. Constante de Planck, C, la velocidad de la luz en el vacío, E 1,6 por 19 coulomb por el voltaje. ¿Ya? Entonces, realizamos el cálculo y nos queda 12.431,25 partido por volt. ¿Qué es lo que era la 9? Déjenme mirar aquí. Ah, no, pues estoy en otra. Leí esa y estaba desarrollando eso. Por eso no me cuadra la cuestión. Ya. A ver, mostrar que la longitud de onda mínima de los rayos X producidos por los electrones acelerados por una diferencia potencial V en voltio es esta cosa. Entonces, tenemos rayos X. Los electrones son los que generan esos rayos X. Entonces, aquí sí que ahora me va a cuadrar más. Entonces, la energía potencial eléctrica, ¿cierto? ¿Ya? Tienen, está dada por eso, y va a llegar a la superficie y va a generar una radiación que está dada por esa expresión. Entonces, como conozco la constante, conozco la velocidad de la luz y me dicen que debo expresar, ¿cierto? Esta constante está dada en Joule por segundo. Y aquí tengo la, ¿cómo se llama? La carga del electrón, porque lo que llega son electrones, y esos son los que tienen establecida esa diferencia potencial. Entonces tienen una carga y llegamos a esa expresión. Pero esa expresión, ¿cierto? Me va a quedar generada en metros, pero la quiero expresar en Armstrong. Entonces multiplico por 10 elevado a 10, porque un Armstrong es 10 elevado a menos 10 metros. ¿Ya? Y reemplazo y me va a quedar esa expresión, que es efectivamente lo que nos decía el problema. Bien. Ahora sí, ¿cuál es la mínima diferencia potencial entre el filamento y el anticátodo de un tubo de rayos X para que el tubo produzca rayos X de longitud de onda 0,5 Armstrong? ¿Y cuál es la longitud de onda más corta producir un tubo de rayo X que funciona a 2 millones de voltios? 2 millones, María. Ya, a ver. Lo mismo entonces. Los electrones, ¿cierto? Tienen una energía que está dada por la carga por el voltaje. Y se va a generar una radiación cuya energía es HF. ¿Por qué? Porque el trabajo de extracción prácticamente es nulo. Entonces, determinamos el voltaje, la diferencia de potencial. Acomodando
ecuación, nos queda que ese voltaje es Hc partido por E por lambda. H, la constante de Planck. C, la rapidez de propagación de la luz en el vacío. E, la carga del electrón. Y lambda, que me dicen que es 0,5 por 10 elevado a menos 10 metros. Porque son 5.000 Armstrong, entonces parece. O 0,5 Armstrong. 0,5 Armstrong. Ya, y nos da un voltaje de 24.862 volts. Después, ¿cierto? Tenemos de que la letra B, la longitud de onda de los rayos X, de la radiación. Entonces, tenemos que, si despejamos, tendríamos esto: la energía potencial eléctrica igual a la energía de la radiación, ¿ya? Pero la frecuencia de la radiación es la rapidez de propagación en el vacío partido por la longitud de onda. Entonces despejamos la longitud de onda y nos va a quedar Hc partido por Eb. H, la constante de Planck. C, la velocidad de propagación de la luz en el vacío. E, en la carga. Y lo que cambia aquí es el voltaje, ¿cierto? El voltaje es 2 millones, pero omega, ¿cierto? Es millón, es 10 elevado a 6. Si realizamos los cálculos, entonces serían 6,2156 por 10 elevado a menos 13 metros, lo que equivale a 0,006215 Armstrong. Esa entonces sería la longitud de onda de esa radiación producida por el flujo de electrones. El 11. Dice, un fotón de 500 kiloelectronvolt choca con un electrón en reposo y este adquiere una energía de 400 kiloelectronvolt. ¿Cuál es la longitud de onda del fotón desviado? Entonces, tenemos la energía de la radiación equivale a la energía de la radiación más la energía cinética, la energía de los electrones más la energía cinética que adquieren esto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la frecuencia umbral, ¿cierto? La frecuencia umbral, porque eso es lo que me piden, sería longitud de velocidad de la luz partido por la longitud de onda. Calculo entonces, despejo la longitud de onda. Me queda Hc, Hf menos la energía cinética. Entonces, H la constante, C la velocidad y la energía me dicen que esta es la energía con que llega la radiación, que es
5 por 10 elevado a 5 electronvolt. Y después la energía cinética me la dan también y es 4 por 10 elevado a 5 electronvolt. Ya. Nos va a quedar 1,989 1,989 por 10 elevado a menos 25 joule por metro. ¿Ya? Y queda 1 por 10 elevado a 5 electronvolt. Si transformo esto electronvolt a joule, sería 1,6 por 10 elevado a menos 14 joule. Teniendo presente que un electronvolt, ¿cierto?, es igual a 1,6 por 10 elevado a menos 19. Bien, realizamos el cálculo y nos queda que la longitud de onda, ¿cierto?, es 0,12431 Armstrong. La 12. Calcular la longitud de Broglie de una bola de ping-pong de 10 gramos cuando se mueve a 6,63 metros por segundo. A ver, a ver. Bueno. Tenemos entonces que la longitud de Broglie está dado por la constante de Planck partido por la cantidad de movimiento. mv es la cantidad de movimiento. H ya lo tenemos. Esto es la constante de Planck. Como en este caso es la pelota de ping-pong que me dicen que tiene una masa de 10 gramos, tengo que expresarla en kilogramos. 10, sería 10 elevado a menos 2 kilogramos. Y la velocidad me dicen que es 6,63 metros por segundo. La velocidad con que se mueve la bola. Entonces eso va a dar 10 elevado a menos 32 metros. ¿Ya? Y la 13, Profesor, ¿sí? ¿pero qué son esos 10 elevado a menos 32 metros? La longitud de onda de la bola, de la pelota de ping-pong, porque la onda de de Broglie, ¿qué es lo que hizo de Broglie? ¿Ya? De Broglie, ¿qué es lo que hizo? Fue establecer la relación entre la partícula y la longitud de onda, ¿ya?, asociada a esa partícula. Porque toda esta mecánica cuántica, acuérdate que parte del hecho de que la luz era onda o era corpúsculo. Y ahí está la pelota, que onda, que corpúsculo, que onda, que corpúsculo. Hasta que aparece este señor, Luis de Broglie, que dicen tan puro burriando nomás, porque él encontró que toda partícula tiene asociada una onda, ¿ya? Bueno, en realidad todo cuerpo tiene asociado una onda. ¿Y cuál es la función de esta onda? Esta onda tiene la función de llevar, de guiar al cuerpo cuando se está moviendo. Es decir, los electrones cuando se mueven tienen asociada una onda. Una pelota de ping-pong cuando se mueve tiene asociada una onda. Un camión cuando se mueve tiene asociada una onda. ¿Ya? Todos los cuerpos cuando se mueven tienen asociada una onda. Y en este caso, la pelota tiene asociada una onda. Y la onda asociada a esa pelota tiene una longitud de onda de 10 elevado a menos 32 metros. ¿Ya?
Bueno, y ahí habría que determinar cuál es la frecuencia que tiene asociada también. Si quiere. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se aclara? Sí. Ya. Entonces, lo que pasa es que cuando los cuerpos son grandes, imagínate la pelota de ping-pong que tiene una masa, pero muy pequeña, tiene una longitud de onda de los 10 elevado a menos 32 metros. Si juntamos los dedos, la distancia que hay es mayor que esa, que 10 elevado a menos 32 metros. En la nada misma. Entonces, en nuestros cálculos no tiene sentido, no tiene ninguna utilidad esa onda asociada a los cuerpos grandes. Sin embargo, cuando tenemos otras partículas microscópicas, como el caso, del problema que viene a continuación, el 13, ¿cierto? El 13 dice que un electrón se mueve con una velocidad de 3 por 10 a la 8 centímetros por segundo y nos preguntan por la longitud de onda de Broglie. ¿Ya? Y también con el protón hay que determinar la longitud de onda de Broglie. Que allí hay una gran diferencia entre, ¿no es cierto?, el protón, ¿ya?, el electrón con la pelota de ping-pong. Y si miramos, ¿cierto?, los cálculos, la ecuación es la misma. H, la constante de Planck, pero la masa es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esa es la masa del electrón. Por la velocidad me dicen que es 3 por 10 a la 8 centímetros por segundo. Por lo tanto, si tengo que transformarlo a metros por segundo. Y eso sería entonces 3 por 10 a la 6 metros por segundo. Nos daría una longitud de onda de 2,42, 2,43 angstrom. ¿Ya? En cambio, esto sería 0,00020 veces, no, 22 veces angstrom. Hay una diferencia tremenda, ¿cierto?, con esta longitud de onda. Y en el caso del protón, ¿cierto?, en que la masa cambia, que es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos, la longitud de onda ya se agranda, tiene más, ya tiene otro valor, 0,0132 angstrom. Entonces aquí ya sí hay que considerar la longitud de onda asociado al movimiento de un cuerpo. Por eso que los cuerpos grandes tienen asociado un cuerpo cuando se mueve una onda, sí, y los pequeños también, pero donde tiene importancia es en los cuerpos pequeños, los cuerpos microscópicos que tiene asociada esta onda. Y de hecho, a este nivel, los electrones se trabajan asociándole la ecuación de onda, ¿cierto?, más bien que otros aspectos que tomamos de los electrones. No sé si en química por ahí lo han visto o no. La ecuación de onda de los electrones. ¿Ya? Eran 13 nomás ya. Entonces, calculé, sí, más o menos nomás el cálculo, me faltó tiempo. Ya, pero eso era. Entonces ya, próxima clase vamos a seguir revisando ejercicios de eso, pero también nos falta la onda materia, que es lo que estábamos viendo. ¿Ya? Que era esto que está viendo aquí.
los ejercicios del electrón del protón. Principio de incertidumbre. A ver, veamos qué dice el principio de incertidumbre. Pero primero onda materia. Dice, hemos visto que la radiación electromagnética tiene un carácter dual, comportándose a veces como partícula o como onda. En 1924, el francés de Broglie lanzó la hipótesis de que este carácter dual, onda y corpúsculo, no estaría confinado únicamente a la radiación, sino que también se daría para todas las entidades físicas fundamentales. Según esta hipótesis, los electrones, los átomos, las moléculas tendrían un cierto tipo de movimiento ondulatorio asociado a los mismos. De Broglie enunció este tipo fundamentado en considerar basadas sobre la teoría de la relatividad especial y la teoría cuántica sobre la analogía con los fotones. Para los fotones tenemos que la energía está determinada por HF, que equivale a la energía almacenada en esta partícula que es mc cuadrado. Fíjense lo siguiente, ¿qué es lo que representa mc cuadrado? ¿Qué tipo de energía? Wow, que me dio frío. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajarla como un medio mv cuadrado. En este caso dice que es es mc cuadrado. ¿Qué es lo que es mc cuadrado entonces? Cinética. Cinética. Cinética, ¿no es cierto? La otra es la energía media, lo que nosotros trabajamos, que estábamos acostumbrados a trabajar como un medio mv cuadrado. Esta es cinética. La famosa ecuación de Albert Einstein en la relatividad, que la energía de una partícula está expresada como mc cuadrado. Ya. Entonces, tenemos que la frecuencia, ¿cierto?, es mc cuadrado partido por la constante de Planck. Pero la longitud de onda es c partido por f. Entonces, haciendo este proceso algebraico, llegamos a que la longitud de onda es la constante de Planck partido por mc. Bueno, en este caso, para un cuerpo, si hacemos la analogía, ¿cierto? Porque esto es para radiación. Cuerpos muy pequeños que se mueven a velocidad cercana a la de la luz. ¿Ya? Es válida esa ecuación, pero para un cuerpo cualquiera ya no es C, ya no tiene un valor constante, sino que depende de su valor. Sería H partido por mv, pero mv es P. ¿Y qué es lo que es P? La cantidad de movimiento del cuerpo. A ver, dice Davison y Garner. Bueno, alguien me corregiría y me diría Davison. ¿O cómo es, señorita Solar, ese apellido? ¿Usted que viene llegando de los Estados Juntos o no? No, pues tú estás ahí en Canadá. Oh, no está. No está acá. No, está en el otro entonces. Se me Correcto. ya. Entonces dice que en 1927 comprobaron la existencia de la onda asociada a los electrones y la longitud de onda predicha por la teoría con experiencias de interferencia y difracción. La interferencia y difracción son fenómenos ondulatorios también. Entonces,
Experimentos posteriores demostraron que otras partículas, tales como protones, átomos y moléculas, también presentan una onda asociada, frecuentemente llamada onda de materia. Entonces, tenemos que los cuerpos tienen asociada, la materia también tiene asociada una onda. Solo que si analizamos la onda, no tiene sentido trabajarla asociada a un cuerpo de gran masa. El principio de incertidumbre. Dice, analizando detenidamente los procedimientos de medidas, vamos a ver que la dualidad onda-corpúsculo de la luz como de la materia nos conduce al descubrimiento de un nuevo principio de la naturaleza. Consideremos un haz de partículas, materiales o fotones paralelos que incidan sobre una rendija de ancho delta X, cada uno con una cantidad de movimiento mb. ¿Ya? Ahí está la cuestión, ¿cierto? Cada una de estas partículas tiene una cantidad de movimiento que es mb. Ya. Sabemos que se forma una figura de difracción. ¿Ya? Esto debido a qué? Al principio de Huygens, que dice que todo punto de un medio, al ser alcanzado por un frente de onda, se convierte en foco emisor de nuevas ondas. ¿Ya? Cuya banda central tiene un ancho angular. Seno teta, lambda partido por delta X. Si analizamos la desviación, entonces podemos determinar esa relación. Esto nos indica que las partículas al atravesar la rendija adquieren una cantidad de movimiento delta px que se extiende desde 0, partículas que llegan a m, hasta el valor delta p sub x, que es igual a p seno teta, para las partículas que llegan a n. Así vemos que existe una incertidumbre delta px sobre la cantidad de movimiento en la dirección x de la partícula que pasa por la rendija delta x. La posición de la partícula es también incierta. Puede pasar a través de cualquier punto dentro del ancho delta x. De allí que es aplicable el principio de incertidumbre al movimiento de los electrones. ¿Ya? Entonces, si tratamos de localizar mejor la partícula haciendo delta x más estrecho, ¿no? Más estrecho, porque aquí en delta x puede estar en cualquier parte aquí entre medio. El ángulo delta teta por la relación anterior de la difracción y por tanto delta px. Reuniendo las dos ecuaciones anteriores, delta px es igual a p seno teta, multiplicando miembro a miembro utilizando la relación de Broglie, obtenemos que delta x por delta px es igual a h. Esta relación representa una limitación a nuestro saber. Anteriormente encontrábamos algunas limitaciones naturales. Podemos citar las leyes de conservación, el rendimiento de una máquina de Carnot, la velocidad máxima de una partícula. ¿Ya? Estas limitaciones son inherentes a la naturaleza y forman los principios de la física. Pero aquí se nos escapó la cuestión. Generalizando el experimento anterior, el alemán Heisenberg enunció el principio de incertidumbre. Es imposible conocer simultáneamente con exactitud la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. El producto de la incertidumbre sobre la posición delta x por la incertidumbre sobre la cantidad de movimiento delta p es superior o igual a la constante de Planck h. Es decir, es eso lo que tenemos aquí. Delta x y delta px.
Esto tiene que ver con posición y eso con delta PX, la cantidad de movimiento. ¿Ya? Jarita, Sí. ¿qué es un frente de onda? Son todas las partículas del medio que vibran en fase. A ver, ¿qué significa esto? Veamos una cuestión nueva aquí. Va. Entonces, por ejemplo, tengo un plano y aquí produzco una perturbación. Ya, ahí produzco una perturbación. ¿Qué va a ocurrir? Esa perturbación comienza a propagarse, ¿cierto? Comienza a propagarse. Y vemos esa figurita. Toda esa figurita, ¿por qué la vemos? Porque todas las partículas que están todas a la misma distancia de ese están vibrando en fase. Porque, ¿qué es lo que hacen? ¿Ya? Entonces, control C, control V. Metámosla para acá, esta. Y control V. Pero esta la vamos a dar vuelta, dijo. Girar, voltear verticalmente. Entonces ocurre esta cosa. Y esta de aquí la corremos para acá. Ya, ahí, por ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros vemos esos circulitos cuando miramos la onda que se propaga, por ejemplo, en el agua. ¿Ya? Entonces, esos circulitos corresponden a los montes y los blanquitos corresponden a los valles. Entonces, cuando alcanzamos, ¿qué es lo que ocurre? En este punto, todas las partículas que están a la misma distancia del foco generador están subiendo, están formando un monte y todos los de acá forman un valle. Entonces decimos que todas estas están en fase y como todas están en fase, en una cierta posición, eso constituye el frente de onda. ¿Ya? Y si esto va a seguir avanzando y aquí se va a formar otro, ya, aunque no me quedó muy, ¿ya? Por ahí. Entonces todas estas partículas están haciendo lo mismo, esas están haciendo lo mismo. Y esas constituyen el frente de onda. ¿Se aclaró? Sí, ahí me quedó claro. Ya, señor. Entonces, vamos viendo, dijo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Dice que es imposible conocer simultáneamente la posición o la cantidad de movimiento de la partícula. El producto de la incertidumbre sobre la posición delta X por la incertidumbre sobre la cantidad de movimiento delta P es superior o igual a la constante de Planck. Ese producto es superior a eso. A lo más puede ser igual. Esta relación indica que la trayectoria de una partícula nunca podrá ser predecida con exactitud, como lo hacían las ecuaciones de Newton. Efectivamente, ¿cierto? La mecánica clásica, la que tiene que ver con Newton, es una física determinista, es decir, tengo esto, va a ocurrir esto. ¿Ya? Entonces puedo determinar, ¿cierto?, dónde se encuentra un cuerpo, ¿ya?, y cuál es su cantidad de movimiento. ¿Ya? GPS. GPS es determinista, se basa en el determinismo, porque puedo determinar, ¿no es cierto?, dónde se encuentra un cuerpo, ¿ya?, y qué velocidad se está moviendo. Eso me permitiría saber, ¿no?, dónde se va a encontrar después. En cambio aquí, no ocurre eso.
Y esto conduce a modificar la ley de causalidad cuando se trata de partículas en movimiento y transformarla en ley de probabilidades. Por eso que aquí toma mucho sentido, ¿no? Toma mucho sentido lo que es la física estadística, ¿no? Basado en, ¿cierto?, el análisis de datos, ¿no? Porque no es determinista, ¿cierto? Hay una alta posibilidad de probabilidades. Cuando un electrón se está moviendo alrededor de un núcleo, ¿sí?, yo podría saber la zona, ¿cierto? Y por estadística podría saber dónde podría a lo mejor estar, pero como es probabilístico, eso no me asegura que exactamente va a estar. En cambio, en la física, ¿cierto?, newtoniana, sí puedo determinar va a estar aquí, ¿no? Esa es la gracia que tiene esta incertidumbre, que es más aleatoria, probabilístico. Bien, ya, para acá se empezó a colocar densa la cuestión, ¿cierto? Oh, no me Sí. cuando hice esta física, llegué a burros verdes. Bien, entonces por hoy día suficiente y la próxima clase vamos a hacer puro ejercicio. Oye, con la tableta sabéis que la deseché porque ya parece que el problema está entre el asiento y el computador con la tableta. Voy a tener que hacer un curso de, ¿cómo se llama esta cuestión de cuando uno le enseñan a agarrar el lápiz, a manejar el lápiz, porque la motricidad fina no funciona, se me arranca para todos lados el lápiz. Sí, vos sí son delicadas esas cuestiones. Y le he controlado así para más lento, porque uno puede modificar la sensibilidad igual, nomás no, si voy a tener que hacer apresto, ahí me acordé, apresto con el cuestión. Uno acostumbrado a pegarle porrazo aquí nomás a las teclas del computador, como las máquinas de escribir. Difícil que me vayan a hacer cambiar por estos Sí, vos. tiempos. Ya, entonces, chiquillos, nos estamos viendo, dijo. Nos estamos viendo ya mañana de nuevo en el reforzamiento. Así que